Al ingeniero Orlando, al ingeniero Yamina, por haberme invitado a participar en el evento de gestión de activos de su país. Les ofrecemos una disculpa ya que la presentación no se pudo realizar debido a unos problemas técnicos, pero con gusto mandamos este video. Esto es con la intención de dar a conocer los avances que se han hecho en México y cómo es que se han logrado las implementaciones de gestión de activos para la generación y distribución de electricidad en México. Su servidor Pablo César Lara. A continuación les voy a mostrar el contenido de lo que es la presentación. Se van a demostrar los resultados de implementación de gestión de activos en México, cómo ven la gestión de activos en la industria eléctrica, grupo de trabajo, toma de decisiones y conclusiones. Los resultados, les informo que la gestión de activos en México es un tema nuevo realmente, que no se ha dado a conocer tanto y que no le habían visto el beneficio hasta que se realizó este taller, por lo que a continuación la intención es que se demuestre lo que se logró con los asistentes y sobre todo hacer más cortas esas curvas de aprendizaje que al final del día representan un gasto, con la intención de poder cooperar en la implementación de estas normas de gestión de activos. El resultado del primer seminario de gestión de activos se realizó en el mes de junio del presente año. Se invitó a 100 empresas de generación de energía de diferentes formas de generación, lo que son las energías limpias, la tradicional, diferentes esquemas de generación de energía. De las cuales 80 empresas de generación de energía fueron de estas 100. Y 20 empresas de autoconsumo o grandes usuarios de consumos energéticos también asistieron al evento. De las 80 empresas de generación, a las 60 empresas les surgió el interés en la implementación. Este interés es para saber qué se va haciendo, que se les manda información, tienen que conformarlo y posiblemente en el próximo año empiecen con la implementación. Lo interesante fue que de esas 80 empresas, 20 empresas ya iniciaron el proceso de implementación de la gestión de activos, y la intención es demostrarles cómo fue que se interesaron en hacer esta implementación. Y algo interesante que surgió también, que de estas empresas del sector privado que son de autoconsumo eléctrico, también 5 de ellas ya iniciaron el proceso de implementación. Les queremos comentar cómo fue, por qué fue que realmente les surgió el interés en esta implementación, ya que era un tema que no conocían, o que muchas de las veces algunas empresas ya lo tenían de alguna forma integrado, pero no conceptualizado como tal, como es la gestión de activos, sobre todo no integrado. Y en algunos casos de plano no tenían ni idea de por qué existía la gestión de activos. En México, cuando les hablábamos de gestión de activos, simplemente se iban al área contable por el tema de activos, depreciación, y gestión es un tema que no lo identifican tanto en un activo, ¿no? Y realmente pues la gestión de activos, como ya bien nos hizo favor Yamina de presentar, es precisamente verificar, estar atendiendo el funcionamiento o el estatus de los activos principales, y sobre todo de aquellos activos críticos que no pueden tener ningún fallo, ¿no? Y sobre todo paros no programados. Cuando se empezó la implementación, obviamente la gestión de activos se genera por un comité, un grupo de trabajo que se elabora con las diferentes áreas para no dejarlo exclusivamente en una sola área, con la intención de que se puedan realizar esos procesos y esos procedimientos a seguir sin dejar que recaiga la responsabilidad en una sola persona, en una sola área, para que cualquiera que llegue de los que conforman el comité sepan qué se debe de hacer en qué situación. Por eso cuando el comité surgió la intención de implementar a dirección, convencerlos, se les dijo que tenían que elaborar esa propuesta de valor interesante. ¿Cuál era esa propuesta de valor? Se empezaron a hacer estudios del estatus de la empresa, y lo primero que surgió, demostrar que había resultados alcanzables en un mediano plazo y muy considerable corto, y que sobre todo a futuro iba a seguir dando esos beneficios. Se iba a aumentar la disponibilidad y confiabilidad de las plantas en más de un 5%, llegando a niveles de récord que son de clase mundial. La disponibilidad y confiabilidad, la palabra confiabilidad lo dice todo, que realmente sea confiable el abastecimiento del energético. La capacidad de generación, eliminación de riesgo de apagones,
con grandes ahorros energéticos para los clientes. Obviamente esto conlleva que si no hay apagones, los clientes tienen también el beneficio es para ellos. En el lado financiero, el retorno de inversión se calcula que el costo total de 3 años, que es el tiempo que se tiene calculado de la implementación, se recuperen dentro de los primeros 6 meses. Y esto solamente con los primeros cambios que se han ido introduciendo. Los beneficios totales se cuantifican hasta en 7 dígitos en dólares y por año. Siguientes pasos son transmisión de electricidad y se implementarán nuevas prácticas en los activos actuales, como lo son evaluación de vida remanente usando aproximaciones costo-riesgo para generar un plan de reemplazo de activos, adentrarse la libre competencia en el mercado. ¿Qué es eso del costo-riesgo? Es algo que en la actualidad no lo tenían contemplado. Identificar si el activo ya es muy viejo, que obviamente eso conlleva a que existe el riesgo de falla, de paro o hasta de un siniestro, y cuánto es el costo que genera el reemplazo de ese activo. Muchas de las veces no se hace porque el costo es muy elevado o en su defecto consideran que no es necesario. Sin embargo, hay quienes me decían es que el costo se puede reducir consumiendo el mismo activo pero de un material más económico. La verdad es que siempre y cuando se cumplan las normas de eficiencia energética, esto da el gran beneficio de que no importa el costo inicial, ya que tanto el ciclo de vida es mayor y el rendimiento y la eficiencia energética. Esos son los temas que se deben de considerar desde el punto de vista de la gestión de activos. Por esa razón es que el costo-riesgo es muy importante demostrarlo cuando se hace esa propuesta de valor a dirección o de la persona que toma la decisión de invertir, porque realmente no es un gasto, sino es una inversión, ya que tiene un retorno. Siguiendo con el esquema, ¿cómo llegamos a esto? Pues obviamente con el plan de sistema de gestión de activos. Muy seguramente ya lo vieron con Yamina, pero se los quiero mencionar. Aquí dice cuál es la situación actual de la empresa. Saber realmente cómo se encuentra, ¿no?, en ese momento. También se puede hacer un inventario de los activos y sobre todo ver las fallas. ¿Dónde se pretende estar en un plazo considerado? Ya les damos mención que se consideró a 3 años, sin embargo el retorno se tiene considerado recuperar dentro de los 6 primeros meses. ¿Cuáles son los objetivos y riesgos asociados? Es lo mismo, ¿qué pasa si yo no cambio el activo o qué pasa si lo cambio? ¿Y qué riesgo conlleva hacer eso, no? ¿Cómo llegar a ese punto? Obviamente debe de seguirse un proceso, un procedimiento, decir, se parte de aquí para llegar al objetivo final. ¿Cuánto tiempo se necesita para llegar? Lo comentamos que tenemos considerado los 3 años. ¿Y cuáles son las metas y cómo se medirán? Las metas obviamente son reducción de costos, mejorar la eficiencia energética y obviamente tener mayor rendimiento. ¿Cómo se medirán? Esta palabra, un poco más adelante tenemos ahí representado esta pequeña gráfica, porque ¿qué pasa? O sea, podemos saber que hay que cambiar un activo, podemos saber que se necesita modificarlo, actualizarlo, modernizarlo, y puede ser un factor medible, pero ¿quién lo ve? ¿Quién realmente ve ese activo? ¿Quién realmente ve esa información que se genera? Pero no sé cómo ver si esa información que están recabando sea la que se pueda leer, la que realmente se pueda leer. Entonces aquí la intención es saber cómo se puede ver esa información, dónde se debe de almacenar y sobre todo qué se hace con esa información. El propósito no es solo tener la información, sino leer y compartir la información. En esta diapositiva vemos realmente lo que quisimos dividir así, lo que es el proceso de inicio de esta implementación. Lo dividimos en estas 4 grandes ramas que ya inclusive ustedes las debieron haber visto, pero iniciamos con el diagnóstico inicial. Obviamente eso lo mencionamos, que nos dimos cuenta que no tenían una estandarización en el mantenimiento de los activos. ¿Eso qué significa? Que no hacían el mismo método o el mismo proceso, sobre todo el mismo plan, o no ni siquiera existía un plan de mantenimiento que sea preventivo
para evitar el correctivo o evitar la urgencia de que se tiene que hacer porque ya falló. Se tiene que primero estandarizar cómo se va a llegar a diseñar ese esquema de trabajo para el mantenimiento con fechas y planeado, sobre todo eso planeado, para que el momento que sea necesario parar no afectemos para nada la generación. Posteriormente hubo diferencias de opinión entre los líderes. Eso es muy importante y siempre surge en el momento de que el área de gestión de activos no existe en una empresa. Cuando se integra el grupo de trabajo o ese comité de trabajo, obviamente cada área va a decir que es su prioridad, lo que ellos quieren hacer, o el activo que afecta a esa área es la prioritaria. Sin embargo, la intención del comité de la gestión de activos es que todos pongan sobre la mesa realmente qué conforman sus activos, y todos van a llegar al diseño, que ya lo vieron, de que realmente cuál es el activo que debe de ser preponderante al reemplazo o al primer mantenimiento. La gestión de diferentes activos no unificada, que es lo mismo. Se gestionan algunos activos, pero no todos. La gestión de los activos debe de ser para todos, no nada más para unos cuantos. Hay unos, como les mencionaba, que son activos críticos, pero sin embargo todos se deben de se deben de gestionar. Y esa gestión es ver el proceso, cómo están trabajando, cómo es que es su desempeño, dónde hubo fallas, dónde hubo variaciones y por qué razón, para ir identificando y ir haciendo las modificaciones, que eso ya es a lo mejor ajeno al mismo activo. Sin embargo, eso se debe de hacer. Sin confiabilidad en el activo. Obviamente había activos que ya no son una eficiente, tienen muchos años, no han tenido mantenimiento y eso no genera confianza en ese activo. Es por esa la razón que la gestión de activos habla de confiabilidad. ¿Qué tan confiable es tu activo para tu necesidad que tienes de generación? Los conocimientos técnicos eran buenos, pero sin visión financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que los expertos en el manejo de los activos, su conocimiento era bueno. Eran personas buenas que sabían cómo, en dado caso era necesario reparar, lo podían reparar. Sobre todo lo operaban de la forma adecuada, pero sin la visión financiera, sin darse más allá de su trabajo. El conocimiento técnico no debe de ser solo que yo lo opero bien, estoy haciendo bien mi trabajo, sino que se debe identificar qué tanto afecta financieramente. Eso precisamente porque si no tienen ese esquema de mantenimiento o de modernizaciones, actualizaciones en los activos, eso no quiere decir que lo estemos usando de la mejor forma, aunque sean expertos, pero si no están viendo la parte financiera, no están desarrollándose bien ese proceso. Posteriormente tenemos el desarrollo de plan de maestro. Esto lo anterior nos lleva a que ya tenemos todo un plan esquematizado, ya sabemos cómo vamos o qué debemos de hacer. Por eso se decidió que es mejorar el desempeño y confiabilidad de los activos. Esto es, si son activos que se pueden modernizar, se haga. Muchos activos se pueden modernizar sin necesariamente hacer paros totales, pero si es necesario hacer el paro, ponerlo, planearlo para no afectar la producción. Desarrollar e implementar modelo de gestión unificado. Como ya lo habíamos visto, se tiene que integrar todo al mismo método de implementar en todos los activos. La técnica de evaluación, costo, riesgo y desempeño. Lo mismo, vamos a evaluar realmente qué tanto nos cuesta reemplazar, modernizar y qué desempeño vamos a lograr con ello. Obviamente al adquirir activos que sean de alta eficiencia, eso ya nos va a dar sobre todo un desempeño adecuado, ni de más ni de menos, sino el desempeño que es. Esto es obviamente la eficiencia energética. Los activos que son de alta eficiencia nos van a dar con menor costo, tal vez el mismo desempeño, o no tanto el costo de adquisición, sino el costo del mantenimiento, porque un equipo que es de alta eficiencia nos va a dar el consumo adecuado sin necesidad de consumir más energía. Pues posteriormente viene la implementación del plan maestro. Ya tenemos el plan, ahora cómo lo implementamos. Uso de líderes del grupo corporativo. Esto es que ya se les presentó a quien toma la decisión la propuesta de valor y con eso él va a dar el visto bueno para que se pueda usar. Él es su poder.
Grupo de soporte con figura matricial. Obviamente ya se decide cambiar el activo, se va a implementar, se tiene que hacer ese grupo de soporte que va a estar encargado de que el activo se ponga en marcha y que esté puesta a punto, pero sí debe de ser con figura matricial, porque necesariamente para hacer el procedimiento alguien debe de ser el que tome la decisión. Trabajo en lo técnico y en la gestión. Es lo mismo que si es necesario que sea un activo nuevo, se dé esa capacitación para el uso del activo y que sepan que se debe de gestionar durante el ciclo de vida, para así saber realmente a partir de que se implementa cuánto tiempo o ciclo de vida va a tener cada activo. Resultados a corto plazo y lograr los objetivos a largo plazo. Es bien importante considerar que los resultados pueden ser de forma inmediata, me refiero en cuanto a eficiencia y el activo sin fallas. Los objetivos a largo plazo deben de ser porque vamos a ir haciendo reemplazos, modernizaciones o mantenimientos a los activos que sea necesario paulatinamente, y eso es a largo plazo, que todo el resultado general no va a ser del mismo tiempo, porque vamos a ir haciéndolo por partes, y que sobre todo ya una vez unificado todos los activos, ya gestionándose, el objetivo ya va a ser a mayor tiempo. No quiere decir que la recuperación de inversión sea tan largo tiempo, pero sí los objetivos que van a decir, ahora sí estoy viendo mi planta de producción de energía trabajando como debe de trabajar. Posteriormente ya la optimización costo, riesgo y desempeño. Esto debe de ser el mantenimiento centrado en la confiabilidad, que ya una vez pasando por todos esos objetivos se debe planear ese mantenimiento, y siempre enfocado a que debe ser un activo confiable, con la certeza de que el porcentaje de falla o paro debe ser mínima. La optimización costo, riesgo y ciclo de vida. Obviamente al tener toda la información vamos a poder obtener esta información del costo, el riesgo que conlleva, y ahora sí tener el tiempo de ciclo de vida previsto que tenemos contemplado para cada activo. Optimización de costos, riesgos de paros no programados. Obviamente eso de optimización es que reduce muchísimo que vayamos a tener un riesgo de paros no programados por alguna falla. Realmente todo esto es a lo que de forma general se llegó, se les mostró, y es lo que se ha ido haciendo en cada una de las empresas que quieren implementar gestión de activos. Esa es la gran propuesta de valor que se les hace, para que ellos vean que realmente hablar de gestión de activos no nada más es hablar de una norma, sino es un método, una metodología para poder implementar procesos, procedimientos, y que todo sea de forma de un cronograma que se cumple en fechas, y que realmente cambiemos la forma de resolver problemas en el momento de la emergencia, sino de que no tengamos esos momentos de emergencia. Habíamos hablado de los activos críticos. En la generación de energía hay activos que son críticos, que no pueden fallar, porque nos va a provocar esos apagones o nos va a provocar esa falla de energía para la distribución. Hablábamos de que esto es desde la parte de la generación, pero también en México se está llevando lo que es la transmisión, desde los postes cableados, transformadores, todo lo que es una red de distribución, para que al final del día lleguemos también a los usuarios finales. Los activos críticos es una inversión en el activo y que da un valor para la empresa. No es un gasto, y que se encarguen de decir al área de compras: necesito adquirir un activo nuevo porque se va a reemplazar. Estas son las características. Ok, sí. Entonces, pero consígueme el más barato. Puede existir, claro, y no puede ser forzosamente que sea malo. Simplemente que a lo mejor tenemos que, aparte de las características, sí evaluar realmente todo el ciclo de vida. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos mantenimientos se requieren de acuerdo al activo que estamos comprando? De acuerdo a los metales con los que está hecho. ¿Cuánto tiempo prevemos que debe de tener un mantenimiento? Si es económico, a lo mejor es un mantenimiento más continuo para que nos siga dando esa eficiencia. Pero si no, a lo mejor es un activo que requiere menos mantenimiento, que a lo mejor fue más caro su costo inicial, pero requiere menor mantenimiento, y sin embargo eso nos va a dar un mayor tiempo de vida eficiente. No necesariamente que el activo no sea reemplazable o que no lo reemplacen quiere decir que el activo fue económico y que nos duró mucho tiempo. Puede ser que duren el mismo tiempo de vida, pero eso no quiere decir que durante todo ese tiempo de vida fue eficiente.
Entonces es bien importante considerar esa parte, que no es basarse solo en el costo inicial o irse por más económico. Una vez implementada la gestión de activos, es importante saber que de acuerdo al plan de sistema de gestión de activos, si ya lo hemos visto, los datos. La base principal de la adquisición de activos críticos son los datos recabados, almacenados y dan como resultado el conocimiento. El almacenamiento de información o los grandes datos se deben de tener, que son un big data, se deben de almacenar de una forma que no nada más digan, es que yo lo gestiono ese activo. Y ves realmente la variación que la provocó, cada cuánto tiempo es, por qué está siendo, si es generada por el mismo activo o está siendo generado por un factor ajeno al activo, porque el activo, para ponerlo a punto, es necesario considerar dónde se va a instalar, si son las condiciones más adecuadas, si la instalación es la correcta, si no también hay que hacer otros reemplazos para que realmente digamos que el activo está funcionando a lo que nosotros requerimos. Esa información y para realmente llegar a ese tiempo de vida o ciclo de vida, se debe de almacenar, y es lo que les comentaba, todos deben tener acceso a la misma información. Hay que quitar ese estigma de que es mi área y solo yo la veo, o es tu área y a mí no me interesa verla. Realmente, si hay un comité conformado como de gestión de activos, todos deben de tener acceso a la misma información, y eso nos va a dar el conocimiento, que al mismo tiempo nos va a dar otro tipo de almacenamiento de datos, el cual nos va a dar la correcta toma de decisión, que realmente sabiendo cómo está desempeñándose cierto activo, vamos a poder decidir qué decisión tomar, y no, como les comentaba, recaer en una sola persona. Recuerden que es importante que no la decisión o la toma de decisión no es que ya la persona que lo está viendo en ese momento es la persona que va a decir, ok, yo digo que sí se hace. Si esto tiene que pasar a un área, a una persona de nivel directivo que sea la que realmente da el financiamiento, debe de ser con ese conocimiento previo, que ya se hizo los estudios, se hicieron los análisis, que ya saben cómo está el desempeño, que ya se cambió el activo y que realmente todavía sigue habiendo problemas para llegar a esa generación que queremos. Es muy importante considerar esta parte, que el conocimiento nos lo va a dar de acuerdo a la gestión de los activos. Si hoy en día ya tenemos esa gestión, sabemos que se están leyendo y sabemos que, pero no la ven o no la descifran o no la comparten, realmente no está aportando mucho a la empresa. Por eso es la razón de que todo se debe de ser almacenado de tal forma que todos puedan tener acceso a la misma información. Las fases del ciclo de vida del activo, que muy probablemente ya las vieron, es desde planeación, la especificación del activo, adquirirlo, utilizarlo, mantenerlo y descartar o enajenar. Las fases de adquisición son las primeras, desde el planear, la especificación, adquirir y utilizar. Esa es la fase de adquisición. El mantener ya es el uso y el mantenimiento. El uso es la puesta a punto, decir, ok, ya está instalado, ya está funcionando, ahora sí ya pónganlo a trabajar, y de ahí partir con los mantenimientos previamente ya estipulados en fechas y en orden de acuerdo al activo. El descarte, esa es la sustitución. Es bien importante considerar también desde el momento que se adquiere un activo, considerar en el momento del que ya terminó su ciclo de vida o que es necesario reemplazarlo porque ya necesitamos mayor generación o consumo de energía, ¿qué se debe de hacer con ese activo que vamos a descartar? Desde el momento de la adquisición se debe de ver que ese activo pueda ser algo que pueda ser reutilizable, porque se puede mover a otra parte de la planta que necesite. Si vamos a reemplazarlo porque necesitamos una mayor capacidad, se puede mover a un área de la planta que requiera menor capacidad y que siga funcionando esa eficiencia de energía que fue prevista desde la adquisición. Si realmente no tenemos dónde moverlo y se va a reemplazar porque por la misma situación, sea un activo que se mantuvo también, que pueda enajenarse hacia otras plantas fuera de la misma, o en su defecto, que ya sea porque de plano el activo tuvo muchos años, ya dio su tiempo de vida y no lo quieren ni reemplazar, ni reubicar, ni enajenar, sea un activo que no genere problemas al medio ambiente, que los metales o todos los metales con los que fue hecho sean reciclables, que se puedan volver a utilizar,
y no que sea un descarte de tal forma que causemos un problema al medio ambiente. Por eso es que la gestión de activos habla también del medio ambiente, protección. Hay metales que en procedimientos o en procesos normales generan muchas emisiones de gases. Hay metales como el cobre que no, por su misma constitución. Es un metal que por sí solo es el mejor conductor. Obviamente hablan de los costos, pero se debe de contemplar toda esta parte del ciclo de vida. Es por esa la razón que se recomiendan mucho los activos que son de cobre, que por sí solos ya son de alta eficiencia. El plan de sistema de gestión de activos, aquí ya está el esquema que muy seguramente vieron. Es una inversión, realmente es una inversión. La adquisición del activo no se debe de ver como un gasto, porque el equipo forzosamente debe ser nuevo, no reparado, porque al momento de que se repara un activo ya pierde su eficiencia. El costo no debe ser el menor, no necesariamente debe ser el menor, puede ser el menor siempre y cuando cumpla con todo el diseño original que fuimos desarrollando desde el inicio, y sobre todo que esté dentro de las normas. Un activo ya es garantía cuando está dentro de las normas, sobre todo los de eficiencia energética. Si un activo que estamos adquiriendo ya está dentro de la norma de eficiencia energética, ya tenemos una garantía de hecho desde anticipada. Y obviamente lo que hablamos, la capacitación. Es muy importante que las empresas adquieran los activos, al adquirir los activos se hable de un plan de capacitación para el usuario. Saber qué hacer en contingencias ajenas al equipo, y para realizar los mantenimientos tener esa capacitación para saber realmente en qué momento se debe de hacer ese mantenimiento preventivo. Tenemos la puesta a punto, que el equipo instalado esté de acuerdo a instalaciones de normas. Es muy importante saber también que hay normas de instalación para los activos, ya que estamos adquiriendo un activo que está dentro de norma, pues también la instalación debe ser dentro de la norma, que nos va a dar la garantía de la confiabilidad. Perdón. Instalación eléctrica basada en normas y medio ambiente. Considerar el medio ambiente. Es muy importante considerar el medio ambiente. El costo, los costos. Tenemos considerado como costo el paros inesperados, fallas de productos por mala calidad, reparaciones necesarias no programadas, monitoreo de fallas en lecturas no verificadas. Esto nos puede generar un costo en esos paros inesperados. En mantenimiento, conocer frecuencias de mantenimientos en el equipo, programa de mantenimientos correctivos, lecturas de desempeño de equipos. Todo eso, si no se tiene, nos genera un costo real. Y sobre todo el incumplimiento de las normas. En reparaciones mayores se pierde la eficiencia. Identificación de las normas de producto. Es muy importante identificar que el producto que estamos comprando, cuáles son las normas que debe de cubrir. Gastos, tenemos riesgos, siniestros por sobrecalentamientos o emisiones excesivas de gas. Altos consumos energéticos, esto ya lo hemos hablado, es productos de alta eficiencia de cobre, mayor eficiencia. Equipos reparados o fuera de ley sin eficiencia energética. Con el correcto monitoreo se cumple con la eficiencia. Es importante que al momento de adquirir un activo, si sea de la fábrica y marca que se está adquiriendo, ya que muchas veces nos hemos encontrado, sobre todo aquí en México, con que haya activos que no son de acuerdo a la marca que ofrecieron los distribuidores. Recibo de luz altos, obviamente el equipo que no es eficiente genera más consumo, y equipos con reparaciones pierden su eficiencia, como ya lo hemos visto. Aquí como conclusión tenemos que la gestión de activos proporciona seguridad, confiabilidad en los equipos adquiridos, garantizando su funcionalidad en el rendimiento necesario para proveer valor a la organización y a sus partes interesadas. La adquisición de un activo no se debe basar solo en el costo inicial, sino en el valor que agrega a la empresa, así como en el ciclo de vida, desde el inicio de sus funciones hasta el momento del reemplazo o su desecho. Es muy importante considerar que los equipos eléctricos impactan al medio ambiente desde su funcionamiento hasta el momento de su reemplazo o desecho, por lo que es recomendable adquirir los que están fabricados en cobre, ya que este metal por sus propiedades naturales no genera emisiones de gases tóxicos y es completamente reciclable, pudiendo ser reutilizado o reubicado dentro de la misma organización y sin perder eficiencia. Esto es lo que nosotros queremos dar a conocer. Tenemos estudios más grandes, tenemos guías, tenemos infografías. Todo esto lo pueden ver por medio de Orlando, por la misma Yamina, que ella podemos proporcionarle las guías que hemos desarrollado a nivel Latinoamérica. Como les comenté al principio, el beneficio de trabajar en Latinoamérica es para saber qué ha hecho otro país, qué podemos adoptar de ese país y evitarnos un poco esas curvas de aprendizaje que son costosas, ahorrar un poco esos costos.
Pues les agradezco mucho su atención, espero que sea de utilidad este video. De todos modos, aquí dejo mis datos para cualquier duda que tengan, comentario, por favor me los pueden hacer llegar. Agradezco mucho y quedo atento a sus órdenes. Muchas gracias.